Recibo muchos correos electrónicos preguntándome cómo mantener la motivación, si es con hambre o con instinto. Déjame decirte algo. La mayoría de las mañanas no me levanto motivado, ni siento hambre ni instinto. Lo único que tengo es mi compromiso de ser la mejor versión de mí mismo. Esa maldita sensación especial que la mayoría de nosotros perseguimos, esa sensación de, esta mañana me siento genial, voy a saltar de la cama y correr 10 kilómetros o ir al gimnasio. Si la estás buscando, déjame decirte algo, esa sensación no va a llegar. Tienes que aprender a moverte cuando no te apetece, no cuando te apetece. Aprende a sacar esa mentalidad salvaje de ti, animal. ¿Crees que le importa cómo se siente o qué quiere el salvaje? Solo hazlo. Aprende a ser la mejor versión de ti mismo en los momentos en los que estás menos motivado. Deja de buscar sentimientos para controlar lo que pasa en tu vida. Si tienes un obstáculo que superar, supéralo, tío. La gente se equivoca conmigo. Ven mi cuerpo endurecido, mis largas carreras, mi pasado militar. Creen que he llegado a este punto corriendo maratones, con un esfuerzo físico increíble. No, tío, eso fue el resultado, no la causa. La verdadera transformación se produjo en silencio, en esos momentos que me destrozaron y me reconstruyeron desde cero. En una habitación llena de libros. Me convertí en este tipo de persona esforzándome en el trabajo. El esfuerzo físico es honesto, salvaje, pero sencillo. Te duelen los músculos, te recuperas, te haces más fuerte. Pero la mente es un monstruo diferente, especialmente una mente como la mía, rota desde el principio y llena de lagunas de aprendizaje. Trabajar durante horas y horas, exigirte mentalmente al máximo, lo que en un cerebro funcional se aprende en una hora, a mí me llevaba 2 malditos días. 2 días golpeándome la cabeza con la misma página, leyendo las mismas palabras una y otra vez y terminando sin haber aprendido nada. La frustración era tan intensa que quería quemar la casa, pero no iba a permitirlo. Había tomado una decisión. Estaba harto de ser el tonto de la clase, el que se escondía en la última fila y rezaba para que no le hicieran preguntas. Recuerdo sentarme en la mesa de la cocina por las noches, con la cabeza gacha, escribiendo y estudiando, como si mi vida dependiera de ello. Porque realmente dependía de ello. Era mi única salida. Miguel, mi mejor amigo en aquella época, a veces se sentaba en silencio y se limitaba a mirarme. Un día me dijo, vaya, algo te está cambiando. Tenía razón, me había vuelto obsesivo. El mundo exterior había desaparecido por completo. Las fiestas, las chicas, la diversión. Todo se había convertido en un ruido irrelevante. Mi único universo real era ese libro, ese tema, ese concepto que no entendía. Me negué a dejarme vencer por mi propia insuficiencia mental. En esa guerra solitaria, en esa guerra de desgaste contra mi propia estupidez, algo cambió dentro de mí. La llave giró. Fue entonces cuando comprendí que era diferente. El hombre de la semana anterior había muerto. Saqué una nota muy alta en el examen ASVAB, una nota que nadie, ni siquiera yo, creía posible. Y entré en la Fuerza Aérea, no para esconderme, sino para atacar. Decidí convertirme en un profesional del rescate. Era una de las especialidades más difíciles, pero había un gran problema. No sabía nadar. Le tenía pánico al agua, me entraba pánico. ¿Qué hice? No busqué un curso, no contraté a un entrenador de élite, no me quejé de mi mala suerte, fui directamente a la biblioteca, cogí el manual de natación de la Marina, y aprendí por mi cuenta. Por la noche, en la piscina pública, a horas en las que nadie me vería hacer el ridículo. Aprendí leyendo las instrucciones al borde de la piscina, intentando hacer los movimientos, tragándome agua, sintiéndome como un completo idiota. Esta es la cuestión. El esfuerzo físico es solo la manifestación externa de la batalla que ya has ganado en la soledad de tu mente. La verdadera dureza consiste en enfrentarte a la debilidad que más te avergüenza, en un lugar donde nadie te ve, y atacarla con una obsesión enfermiza hasta que se convierta en una cicatriz. Esa cicatriz te da el verdadero poder. Todo lo demás es solo apariencia, fachada. Mi alma estaba rota, agrietada. No era una sensación, era un problema real, una herida profunda, pero no estaba preparado para enfrentarme a ella. Sabía que podía repararla en un lugar profundo y silencioso, que tenía la capacidad para hacerlo, pero tenía miedo. Sentía un miedo instintivo a volver a esos lugares oscuros y horribles de mi infancia. Tenía miedo de enfrentarme a los demonios de mi pasado, a la violencia y al desprecio. En lugar de eso, en lugar de someterme a la maldita operación a corazón abierto que necesitaba,
Empecé a mentir. Mentir era fácil, cómodo, me permitía sobrevivir. No quería que nadie supiera la verdadera mierda, el verdadero dolor que había en mí. No quería que vieran al niño asustado, al que ni siquiera sabía leer y escribir correctamente. Así que me creé una personalidad, la imagen que quería tener. Un tipo duro, un tipo divertido. Pero ese no era realmente yo. Solo era una máscara. En lugar de hacer el trabajo real y doloroso de reconstruirme, era mucho más fácil mentir, fingir y ponerme esa máscara todos los días. Y ahí es donde me quedé atrapado. Daba vueltas en el mismo círculo. Tenía miedo de profundizar, de enfrentarme a quién era y a lo que tenía que hacer para ser quien realmente quería ser. Me había estancado. Entonces me di cuenta de que si seguía actuando de forma superficial, nunca lograría superar ese maldito obstáculo. Siempre me quedaría atascado, rascando solo la superficie de quién soy, sin atreverme a descender a las cloacas de mi mente, a sus lugares más profundos. Hasta que no tenga el valor de descender a ese lugar oscuro donde se esconden todos esos demonios y miedos. Y déjame decirte que es muy difícil, realmente muy difícil. A todos nos encantan las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales son un escenario perfecto para mentir. Todos queremos mostrar al mundo esa versión perfecta de nosotros mismos que queremos ser. La foto tomada desde el mejor ángulo, palabras inspiradoras que no hemos vivido, una vida pulida y falsa. Pero la verdad es que eso nunca te cura, solo te hace más hábil en el engaño. Empecé a darme cuenta de esto y fue entonces cuando comprendí que tenía que volver. Que tenía que volver al origen del dolor. Que tenía que dejar de correr, de huir. Que tenía que sentarme en esa habitación oscura y dejar que los recuerdos vinieran. Que tenía que dejar que la vergüenza me invadiera, no para ahogarme en ella, sino para examinarla de verdad, comprenderla y despojarme por completo de su poder sobre mí. El verdadero trabajo no es el esfuerzo físico. El verdadero trabajo es hacer una excavación arqueológica en tu propia alma. Debes desenterrar los huesos de tus traumas uno por uno. En lugar de evitar mirar a los fantasmas de tu pasado, debes mirarlos a los ojos. Es un proceso solitario, es muy salvaje y despiadado. No hay aplausos, no hay medallas. Solo tú y tu maldita realidad. Si sigues viviendo en la superficie con máscaras, mostrando una imagen falsa al mundo, algún día te romperás. La presión aumentará mucho y la máscara se agrietará. No quedará nada debajo, solo un gran vacío. La única forma de llenar ese vacío es enfrentarte a tu esencia. La esencia se forja en el fuego del enfrentamiento con uno mismo. Debes volver a ese lugar oscuro. Debes matar a esos demonios. De lo contrario, te dominarán para siempre. No hay otra opción. Volver no es un viaje nostálgico ni una visita turística a un museo del terror. Es una operación de destrucción. Entrar en ese pasado no es para recordarlo, sino para destruirlo, para despojarlo por completo de su poder. No debes caminar por los oscuros pasillos de la memoria como una víctima temblorosa, sino como un equipo de destrucción. Cada recuerdo de abuso, cada momento de humillación, es una columna podrida que sostiene la estructura de tu débil identidad. Debes colocar dinamita en esas columnas. Debes revivir esos momentos, no para compadecerte de ti mismo, sino con una mente fría y analítica. Para comprender cómo te moldeó ese evento, cómo te enseñó a ser pequeño, a no confiar, a huir. En el momento en que comprendes el mecanismo, lo neutralizas. Te liberas de tu carga emocional. Conviertes el trauma vivo en un dato histórico, en un simple acontecimiento pasado. Este proceso te deja completamente desnudo, te quita todas tus excusas. Ya no puedes decir, soy así por lo que me pasó. Porque has vuelto atrás, has mirado directamente a la cara lo que te hicieron. Entregas el control de tu vida a fuerzas externas, al pasado o a otras personas. Y cuando lo haces, te condenas a ti mismo. Las reglas de la vida son muy simples. O te endureces o te mantienes débil y mueres. No hay una tercera vía. Endurecerse no significa negar el dolor o fingir que no duele. El abuso es real, la injusticia es real, el dolor es real. Endurecerse es tomar toda esa carga, todo ese veneno, y en lugar de dejar que te consuma, transformarlo. Conviertes ese veneno en combustible para tu reactor nuclear. Te conviertes en el alquimista de tu propio dolor. Tomas el aplomo de tu pasado y lo conviertes en poder. Cada insulto es una repetición extra en el gimnasio. Cada traición es un kilómetro extra en el camino. Eso te hace peligroso. Ser peligroso no es ser violento, es ser imparable. El hombre peligroso es aquel que ha eliminado por completo la opción de rendirse de su sistema operativo.
Por muchas veces que te derriben, es el hombre que se levantará. Magullado, sangrando, pero se levantará. Una vez más, siempre. Esa cualidad es negarse a quedarse en el suelo, y es lo más poderoso y aterrador del universo. Aterroriza a las personas, incluso a las dificultades. Cuando el hombre medio se encuentra con un muro, da media vuelta y huye. El hombre peligroso ve el muro y enseguida empieza a buscar un martillo. Si no encuentra un martillo, empieza a golpear el muro con sus propias manos. No porque crea que lo derribará de un solo golpe, sino porque golpear, desafiar lo imposible con una voluntad implacable, ya es una victoria. Sabe que el muro se desgasta, que el dolor es temporal, pero que su voluntad es infinita. Y esa voluntad solo se mantiene viva con una cosa: la insatisfacción constante. El hombre satisfecho es un hombre domesticado. Es como un león de circo que ha olvidado cómo cazar. Le dan un trozo de carne, hace su número y se va a su jaula a dormir. Ha cambiado su libertad por la seguridad. La mayoría de los hombres hacen este trato. El hombre peligroso, el hombre indomable, rechaza este trato. Vive en un estado de hambre constante. Ningún éxito, ninguna cima conquistada le da paz. Al contrario, le muestra nuevas cadenas montañosas que antes no podía ver. En lugar de depresión, siente una maldita emoción. Quiere algo mejor. Vamos a seguir, dice. Cuando terminó la semana del infierno, solo se sintió bien durante 12 segundos. Inmediatamente, su cerebro preguntó: ¿y ahora qué? Corrió 200 kilómetros. De nuevo. ¿Y ahora qué? Entró en el libro de los récords. De nuevo. ¿Y ahora qué? Es una enfermedad, pero una enfermedad sagrada. Esa hambre que te mantiene alerta, en guardia, que nunca te permite relajarte. Debes ser tu propio lobo, siempre al acecho, nunca satisfecho. No busques la paz en la satisfacción. La única paz verdadera se encuentra en el esfuerzo constante y el movimiento infinito. La paz del guerrero en el campo de batalla, no la paz del jubilado en su mecedora. Porque el mundo no es una maldita mecedora, es un campo de batalla. O eres agudo, hambriento y peligroso, o te conviertes en presa de los demás. Y para no convertirte en presa, debes cazar. Y para cazar, debes estar hambriento. Esa hambre, esa maldita y primitiva necesidad, es lo que te mantiene en pie cuando los demás ya se han rendido. Cuando tus ojos se cierran por el cansancio y sigues trabajando a las 4 de la madrugada. Cuando tus piernas se han convertido en gelatina en el kilómetro 42 de la maratón. Cuando aún no has visto la nieve y todos te dicen que abandones en tu cuarto año de trabajo. Ahí es donde comienza la verdadera satisfacción. Los que están medio saciados, los que tienen el estómago un poco lleno, se van a dormir. Se les acaba la motivación, se les dispersa la energía, se rinden. Pero el hombre hambriento, con el estómago como un agujero negro, lleno del deseo de ser mejor, sigue adelante. El hambre es más fuerte que el cansancio. Su necesidad de no ser una versión débil de sí mismo es más fuerte que el dolor de sus piernas. El hambre funciona como la cafeína, como la adrenalina, te mantiene despierto, te permite dar un paso más en la oscuridad cuando ya no queda nada. Y debes comprender que el verdadero hambre es el que derrota a los ganadores, nunca se sacia. Cada victoria, cada éxito no es una comida, sino solo un aperitivo. No llena el vacío, sino que lo aumenta, abre aún más el apetito. Cuando corres 8 kilómetros por primera vez, no piensas, lo he conseguido. El hombre hambriento piensa, ¿cómo se sentirán 12 kilómetros? Después de los 12, vienen los 16, y después de los 16, la media maratón. Cada línea de meta se convierte en la línea de salida de la siguiente distancia, aún mayor. Es la mentalidad de un perro, la mentalidad de un perro callejero, no la de un perro doméstico bien alimentado y satisfecho. Un perro callejero que sabe que si hoy no caza, hoy pasará hambre. Que sabe que no puede confiar en el plato de comida de ayer. Cada día es el primer día. Cada día empiezas de cero, con el estómago vacío, y tienes que salir a recuperar tu confianza. Yo viví como ese perro. De una vida llena de abusos y obesidad, solo saqué una cosa: hambre. Hambre de demostrar que la historia que me contaba a mí mismo era mentira, hambre de respeto. Cada vez que lograba algo, graduarme en BUDS, entrar en la escuela de los Rangers, ese hambre no disminuía, sino que aumentaba. Porque cada logro me mostraba un nuevo nivel de capacidad que antes no sabía que tenía. Mi alma se volvió adicta al crecimiento. Quería más. Así es como se siente. Vale. ¿Qué más hay? La gente le tiene miedo a ese hambre. Creen que es una vida de tortura porque buscan un objetivo final, descanso, paz.
Para un perro callejero, la caza es la vida misma, el descanso es la muerte, la satisfacción es el enemigo. Debes alimentar ese hambre todos los días. No esperes a que llegue, tú la creas. Te recuerdas constantemente a ese hombre débil que eres. Mantienes viva esa imagen, como la sal en la herida que te impide dormir cómodamente. Para asustarte, fíjate metas tan lejanas y grandes que, cuando pienses en ellas, te sientas pequeño y vuelvas a sentir hambre. Llena tu vida de recordatorios constantes, notas pegadas en el espejo, fotos, frases, cualquier cosa que te recuerde cada día tu tarea y tu hambre. Porque el mundo intentará saciarte, domesticarte, te ofrecerá galletas, elogios, pequeñas comodidades. Tu trabajo diario es rechazar esas galletas, mirar ese plato de comodidades y decir, no, gracias. Prefiero cazar mi propia comida, porque el hombre que mantiene su hambre nunca será domesticado, ni por el mundo ni por su propia debilidad. Ese perro callejero tiene que salir a cazar todos los días. No es una opción, es un instinto. Es una necesidad grabada en su ADN. Y tu instinto de crecimiento, tu ambición, debe funcionar exactamente de la misma manera. Salir a cazar no es solo ir al trabajo, es una mentalidad. Es comenzar el día no esperando a ver qué te depara la vida, sino decidiendo activamente qué vas a obtener de ella. Es una actitud agresiva. La mayoría de la gente vive a la defensiva, reacciona a los problemas y espera que las cosas salgan bien. El cazador no espera, sale a buscar, crea su propia suerte con una preparación y una acción implacables. El hombre peligroso alimenta este instinto cazador, pero no se motiva por la venganza. La venganza es el combustible de los débiles, se centra en los demás. El hombre verdaderamente peligroso se centra en sí mismo. Su misión no es dañar a quienes le hacen daño, sino superarse a sí mismo día tras día. Hasta alcanzar ese maldito nivel de inmunidad. La inmunidad no se consigue con balas, sino con ideas, críticas y fracasos. Construyes una fortaleza interior tan sólida que toda la negatividad, las críticas y los golpes del mundo rebotan en sus muros y no pueden alcanzarte. Trabajas tan duro, de una manera tan implacable, en tus debilidades que las conviertes en tus mayores fortalezas. Y las personas que antes se burlaban de ti y te hacían daño ya no pueden alcanzarte. No porque no puedan hacerte nada, sino porque ahora operas en un nivel completamente diferente, en una estratosfera completamente diferente. Esa es la verdadera venganza. No bajar al nivel de los demás, sino elevarte tanto que su presencia te resulte completamente irrelevante. Y al hacerlo, al mantener esa caza constante, ese hambre, el hombre ambicioso perturba profundamente a todos los que le rodean, porque nunca se detiene. Las personas normales viven en ciclos, trabajan duro, obtienen un pequeño éxito y luego se relajan. Se van de vacaciones, vuelven a su zona de confort, esperan que tú hagas lo mismo. Esperan que te relajes cuando te asciendan, que descanses un mes cuando termines la maratón. Pero tú no paras, pero tú no eres así. El domingo terminas la maratón y el lunes a las 5 de la mañana vuelves a estar en la carretera. Tu insatisfacción constante, tu movimiento incesante, todo lo contrario a su relajación, es como un espejo salvaje. Les obligas a cuestionar sus propios ciclos de esfuerzo y descanso. Les muestras que hay otro nivel, un nivel que a ellos les parece una locura, que requiere una gran dedicación. Tu presencia constante, siempre en movimiento, siempre a la caza, les echa en cara sus promesas incumplidas, sus ambiciones abandonadas, y eso les destroza. No hace falta que digas ni una palabra. El silencio es el grito más alto. Te llamarán obsesivo, desequilibrado, loco, porque les resulta mucho más fácil menospreciar tu proceso que estar a la altura de tu esfuerzo. No te detengas nunca. La gente no entenderá por qué, después de alcanzar una meta, buscas la siguiente. No tienes que dar explicaciones. Ellos persiguen metas, tú buscas el camino, la caza, el proceso de ser más fuerte, más agudo, más hábil. Y ese proceso no tiene una maldita línea de meta. Incluso 5 años después de un gran éxito, sé el hombre que trabaja más duro que el día antes de alcanzarlo. Sé el hombre cuyo apetito solo aumenta con la comida. Mantente siempre en modo caza, porque en la caza no solo encuentras tu comida, sino que te encuentras a ti mismo una y otra vez. Te encuentras a ti mismo en la soledad, en el dolor, mientras avanzas de forma magnífica y grandiosa. Y esta es la única forma de vida real para el hombre que se niega a ser domesticado. Ese movimiento constante hacia adelante te lleva inevitablemente a un lugar.
Ese lugar al que la mayoría de la gente solo llega una vez por casualidad, entra en pánico y nunca vuelve. La pared, tu cerebro, esa maldita máquina de supervivencia, entra en acción con su mecanismo incorporado. Da la señal de alto y dice: el límite está aquí, detente en el 42%. La mentira biológica es un mecanismo de protección. El dolor y el cansancio que sientes son, en realidad, los guardianes de esa puerta. El 98% de las personas escuchan a este guardián, lo respetan. Cuando el guardián dice, detente, se detienen y pasan toda su vida en el patio seguro del 42%. Creen que ese es todo su universo. Los cojones de acero no nacen en ese patio. Se forjan en la zona prohibida, detrás del muro, donde permanece el 58%. Para llegar allí, debes aprender a ignorar al guardián. Debes caminar directamente hacia el dolor, hacia el cansancio, y empujar la maldita puerta. Al principio, la puerta se resiste, el dolor aumenta, la voz en tu cabeza grita, pero si sigues empujando, descubrirás algo terrible y milagroso. La pared finalmente cede, das un paso más, luego otro, y te das cuenta de que la frontera es en realidad solo una sugerencia muy convincente. No es una pared real, solo una sugerencia. Y ese primer paso que das hacia la zona del 58% cambia tu vida por completo. Porque has probado el sabor del otro lado. Has probado el sabor de lo que realmente puedes hacer. Y ese sabor, el hambre que crea, ya no es negociable. El verdadero apetito no es el apetito por la comida, sino el apetito por la confianza en uno mismo. Cuando las cosas se ponen realmente difíciles, es el apetito por saber con una certeza grabada en tus huesos que no tienes miedo. Ya no eres un cobarde. Eres el tipo de persona que empuja un poco más, que exige un poco más. Esta capacidad, esta resistencia, no se aprende leyendo libros o asistiendo a seminarios de fin de semana. La resistencia se aprende sangrando. Se aprende en el asfalto, con las heridas en los pies llenas de agua, con el sol golpeándote la nuca, cuando tu cerebro te dice, basta ya, en el kilómetro 18 de una carrera de 35 kilómetros. Se aprende en el gimnasio. Se aprende cuando la lógica dice, ya basta, y tus brazos tiemblan al hacer la última repetición. Con el tiempo, acumulas tantas cicatrices, tantas galletas, que al final te conviertes en un maldito hombre resistente. La gente cree que esa resistencia es un rasgo innato del carácter. No tienen ni idea, no ven las miles de horas de dolor que te has infligido a ti mismo, los litros de sudor que has derramado, los momentos sangrientos. No ven la decisión de empujar un poco más cada vez que te enfrentas a la pared, esa elección diaria. No huyas del dolor que conlleva el crecimiento. No huyas de las heridas. Búscalas tú mismo, ve a encontrarlas. Sé un coleccionista de cicatrices ganadas con esfuerzo, porque cada cicatriz es una prueba de que has elegido crecer en lugar de la comodidad. Cada una de ellas es el testimonio silencioso del hombre que has golpeado en tu interior. Eres un hombre definido no por la facilidad de tu viaje, sino por la dureza de esas malditas batallas que libraste contigo mismo en la oscuridad. Esas batallas en la oscuridad son tu castidad más importante, el único gimnasio real para tu mente. La gente ve la mente como algo fijo, como el color de los ojos, y dice, yo soy así, no soy disciplinado. Eso es una tontería. La mente es un músculo, el más poderoso y adaptable que tienes. Obedece a una ley tan simple como los demás músculos. O lo entrenas o se atrofia. No hay término medio, o se fortalece o se debilita. La forma de entrenar ese músculo no pasa por pensamientos positivos o meditación tranquila. Lo entrenas con dolor, fricción y resistencia. Si no entrenas tu mente con dolor, se convierte en una maldita pila de excusas, se atrofia. El cuerpo es secundario. El cuerpo solo se rinde cuando la mente lo permite. El dolor en las piernas, los pulmones ardiendo no son lo que te detiene. Lo que te detiene es lo que tu mente dice sobre ese dolor. La mente recibe las señales que envía el cuerpo, las interpreta, las evalúa y luego toma una decisión. Es una carga de trabajo muy grande. Cuando dices, basta, el cuerpo obedece inmediatamente. La rendición es en realidad una decisión mental, no un fracaso físico. Lo importante es aprender a detener esa decisión de rendirse. Debes interponerte entre la señal de dolor y la orden de rendirse. Debes silenciar esa conversación interna, esa negociación. ¿Cómo? Tu voz debe hablar con una orden más alta y clara que la suya. Una orden simple e innegociable que practicas todos los días. Sigue adelante. No le preguntas a tu mente,
¿Por qué seguimos adelante? ¿No negocias? ¿Paramos en el próximo kilómetro? Eso sería ceder terreno, mostrar debilidad. Solo das una orden clara e indiscutible. Sigue adelante. Cada vez que ignoras la voz de la rendición, cada vez que superas el punto en el que tu mente dice, ya basta, cada vez que obligas a tu cuerpo a dar un paso más, estás haciendo algo muy poderoso. Estás reestructurando los límites de tu propio cerebro. En esos momentos, le estás enseñando a tu cerebro una nueva realidad. El lugar donde dice, basta, no es realmente el lugar donde hay que detenerse. Cada vez empujas ese límite un poco más allá y, con el tiempo, tu cerebro deja de decir, basta, porque ahora tienes una voluntad tan fuerte.